Vamos a orar, vamos a iniciar nuestra enseñanza correspondiente a este día. Padre, gracias por la bendición que nos das de reunirnos a través de este medio para compartir tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu bendición y tu gracia sea con nosotros. Te suplico, Señor, para que quites toda interrupción, todo aquello que pueda estorbarnos al escuchar la enseñanza de tu palabra. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones y que nosotros podamos ser hacedores de la enseñanza de tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a esta enseñanza que compartiremos el día de hoy. El tema de esta hora es el testimonio de tu vida. Y quiero decirles, hermanos, que hay buenos testimonios y malos testimonios. La Escritura nos enseña allá en segundo libro de Samuel un testimonio terrible, un mal testimonio. Y me refiero a la persona del rey David cuando cometió pecado. Dice la Escritura en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Este terrible pecado que cometió, que lo llevó a consecuencias terribles, también conocemos la Escritura. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que tengas te ha nacido, ciertamente morirá. El hijo que tengas, qué terrible. El hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Mis amados hermanos, estamos hablando del hijo de David que cometió el pecado. Esta situación de pecado hizo blasfemar a los enemigos de Dios. Este es un ejemplo que encontramos en la Escritura de un mal testimonio. Pero también la Escritura nos da buenos ejemplos de personas que pueden tener buenos testimonios. Mire lo que dice la Escritura allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. En este pasaje nos enseña cómo una persona puede ser también de buen testimonio. La historia de David es un ejemplo de un mal testimonio, pero este pasaje de Primera de Pedro es un buen ejemplo de un buen testimonio. Dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, una esposa que tiene buena conducta, buen testimonio, puede ganarse a su esposo. Hoy quiero, mis amados hermanos, hablarles acerca del ejemplo que tenemos entre nuestro mayor ejemplo, y hablo de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículo 22, encontramos lo que la Escritura nos dice en cuanto a cómo se admiraban de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo está iniciando su ministerio, y mire lo que el comentario que todos hacen cuando el Señor Jesús lee estas palabras. Dice que Él fue a la sinagoga en un día de reposo, tomó el libro de Isaías y leyó la Escritura. Entonces enrolló el libro, se lo entregó al ministro y dice: hoy se ha cumplido esta Escritura. Y dice la Escritura en el versículo 22: y todos daban buen testimonio de él. Lucas 4:22.
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Mis amados hermanos, dice la Escritura que todos daban buen testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se refiere a la persona de nuestro Señor Jesús. ¡Qué bendición! ¿Qué es el testimonio? Es hablar favorablemente o aprobar a alguien o ratificar algo, y es testificar o ser testigo de algo. Mis amados hermanos, en la vida cristiana, el buen testimonio, la buena rectitud es importante. Cada uno de nosotros podemos servir al Señor y dar buen testimonio con nuestras acciones, en nuestro trabajo con el Señor. El testimonio, mis amados hermanos, no es otra cosa sino lo que la gente piensa de mí, lo que las personas dicen de mí. Y esto es muy importante. La Biblia nos enseña que hay cosas importantes y tener un buen testimonio es de gran valor para los hombres. Cuando nosotros leemos la Escritura allá en Proverbios capítulo 22, versículo 1, nos leemos en la Escritura y nos dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Es decir, Dios estima, las personas estiman más a una persona honorable, respetable, de buen nombre, que las muchas riquezas. Para Dios, mis amados hermanos, esto es muy importante. Escuche esto, más que la plata y el oro. También en el libro de sabiduría, en Eclesiastés, nos dice algo similar a esta misma verdad, pero ahora en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mire lo que la Escritura nos dice en esta porción. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mis amados hermanos, es mejor la buena fama de una persona que el mejor perfume que puede existir en esta tierra. Escuche esa comparación. Y hay cosas que son primordiales en esta vida. Si alguna persona maldice, si alguna persona dice malas palabras, si alguna persona se enoja, si alguna persona sus acciones, no importa que esté bien bañado, perfumado, bien presentable, pero sus acciones y sus actitudes reprueban a esa persona. Eso es lo que está diciendo. Mis amados hermanos, si el buen nombre y la honra de una persona es importante, ¿cuánto más la buena nombre y la buena honra para un hijo de Dios? Porque sus obras glorifican a Dios. Es muy importante. No podemos hablar del Señor, no podemos hablar de su palabra y no podemos tener buenas enseñanzas si nuestra vida y nuestras acciones no reflejan las actitudes de nuestra buena enseñanza. En Colosenses, el apóstol Pablo nos dice, allá en Colosenses, capítulo 3, versículos del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servéis. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Mis amados hermanos, es importante esto, tener nosotros buen testimonio. ¿Por qué? Porque el buen testimonio siempre asombrará al mundo. Con nuestro estilo de vida asombraremos al mundo. No tenemos que hacer nada. Simplemente tener el buen comportamiento que la Escritura nos marca y la gente se sorprenderá. Entonces nos preguntará, ¿es usted cristiano?
¿Por qué usted se comporta de esta manera? Y eso abrirá puertas. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijo de Dios en demostrarle al mundo, escuche esto, que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que mucha gente a través de las Sagradas Escrituras tenían buen testimonio, y ese testimonio mostraba al mundo que eran hijos de Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, la Escritura nos dice este hecho tan importante en cuanto al buen testimonio que tuvieron los antiguos. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Porque por ellos alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es el pasaje que nos habla de la fe. Capítulo 11, versículo 2. Todos estos hombres tuvieron fe. Y todos estos hombres alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Mis amados hermanos, ¿cuál es la vida de fe? Aquella vida que empieza con la salvación de su alma. Aquella vida que empieza por recibir a nuestro Señor Jesús en su vida. Pide perdón, pide que lo limpia y a partir de allí vive en una constante obediencia a Dios, apartado del mundo, apartado del mal, y con sus acciones y con una mente y un corazón renovado, sus acciones reflejan a las personas un buen testimonio. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, nos dice la Escritura esta gran verdad. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados hermanos, el que hace la voluntad de Dios, escuche eso, tiene buen testimonio, vive en una vida de fe, esforzándose todos los días para ser digno del Señor. Y es un reflejo de la verdad de Dios en su vida. Abraham decide creerle a Dios y obedecerle. Y acepta el llamado de Dios. Y a partir de allí vive por fe y alcanza buen testimonio. Y como él, hay muchos ejemplos en la Escritura. Allá en Hebreos capítulo 6, nos dice la Escritura en el versículo 3, cómo daban ellos ese buen testimonio. Mire lo que dice la Escritura. Me equivoqué, perdón, es Hechos 6:3. Cuando buscaron aquellos hombres para servir en las mesas. ¿Y cuál fue el requisito importante? Bueno, que fueran personas de buen testimonio. Dice Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, escuche eso, de buen testimonio. ¿Escuchó eso? Mis amados hermanos, para poder servir al Señor necesitamos en primer lugar tener ese primer requisito, buen testimonio. Así fue la elección de aquellos diáconos. También lo mismo nos dice la Escritura allá en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 3, en el pasaje del 1 al 7. Habla de buen testimonio. Dice, esto es para los pastores. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Escuchó esto? Buen testimonio, que no tengan nada que decir de él, que no tengan por qué reprenderle a él.
Mis amados hermanos, nuestro testimonio no se limita solamente al servicio de la iglesia, sino también nuestro testimonio debe ser un testimonio para la gente que no conoce del Señor. Mis amados hermanos, esto es importante. Cuando nosotros muramos o cuando nosotros estemos viejos, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí cuando yo era joven? ¿Qué van a decir de mí cuando tengo una manera adulta o en mi vejez o cuando yo muera? ¿Qué van a decir? Van a decir, mira, esa persona que actuó, que hizo, ¿van a hablar mal de mí o van a dar buen testimonio? Si usted quiere ser un hijo de Dios, si usted quiere ser un buen cristiano, usted tiene que dar buen testimonio. Y su labor empezó desde que usted recibió al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, quien tenía buen testimonio, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis amados hermanos, qué bendición que él podía decir esto. Hay otras personas que nos hablan acerca de esto. ¿Recuerda usted allá en Primera de Juan? Nos habla de un personaje llamado Demetrio. Allá en Primera de Juan, en la tercera carta de Juan, nos habla de este personaje. También ahí tenemos un mal testimonio, pero también tenemos un buen testimonio, pero quiero llamar la atención al buen testimonio. Allá en la tercera carta de Juan, en el versículo 12, leemos, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mis amados hermanos, qué bendición cuando una persona da testimonio. Qué ejemplo de esta persona de Demetrio. Todos. Pero el mal testimonio, tenemos a otro mal testimonio, a Diótrefes. Es lo contrario de Demetrio. Este es un mal testimonio. Qué tremendo cuando una persona, mientras hablaban más de Diótrefes, también hablaban bien de Demetrio. ¿Cómo quiere que hablen de usted? En esta época de Juan empezaron a florecer hombres a predicar allá en Asia. Pero había hombres que abusaban, que maltrataban. Había malos hombres en las iglesias y se escuchaba mal testimonio. Allá en la carta a los Corintios tenemos también un hombre que dio un mal testimonio, que fue y estuvo con la esposa de su padre. Es mal testimonio. Mis amados hermanos, qué tremendo que en la iglesia puede haber buenos y malos testimonios. Y yo espero que usted esté trabajando cada día para que su testimonio sea bueno, honorable, honre y glorifique a Dios. Y no que pisotee la sangre de Jesucristo. No que su vida blasfeme. Escuche esto. Como David hizo blasfemar a los enemigos de Dios. Qué hermoso testimonio, el de la vida de Job. ¿Lo recuerda usted? Honró al Señor. Qué terrible testimonio el de Diótrefes. Qué terrible testimonio el de este hombre allá en Corinto. Qué terrible testimonio el de muchos otros que encontramos en la Escritura. Qué bendición cuando encontramos hombres de fe, de testimonio, de palabra, de honradez. Qué terrible, mis amados hermanos. El Señor nos ayude cada día para que con nuestras vidas honremos su nombre. En Hechos capítulo 22, versículo 12, nos dice la Escritura. Hechos 22, 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, escuche, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba. ¿Escuchó esto?
Ananías era un hombre piadoso según la ley y era un hombre de buen testimonio. Tenemos otro, allá en Hechos capítulo 9, versículo 36, nos dice la Escritura en esta porción. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer era conocida por las personas como una persona que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe se demuestra por las buenas obras. Esta mujer, mis amados hermanos, llamada Tabita, llamada Dorcas, que abundaba en buenas obras y limosnas. Era buen testimonio lo que ella tenía. Nadie podía negar en lo que ella era o lo que ella creía. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 36, encontramos a otra mujer, a una mujer llamada Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta mujer, mis amados hermanos, dice el texto, y aunque no tenemos la edad, esta mujer era de gran testimonio. Era viuda, dice el versículo 37, y era viuda de 84 años y no se había apartado del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mis amados hermanos, su vida reflejaba que era una hija de Dios. Era una mujer de gran testimonio. Cuando leemos la Biblia, nos habla acerca de los requisitos de las viudas deben tener para ser protegidas. Y nos dice la Escritura ya en 1 de Timoteo 5, del 9 al 10. Se apuesta pues en la lista solo la viuda no menor a 70 años que haya sido esposa de un solo marido. Escuche esto, que tenga buen testimonio. ¿De qué? De buenas obras. Si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, están protegidas aquellas viudas por la iglesia, o deben estar protegidas aquellas viudas por la iglesia, aquellas mujeres de buen testimonio. Pero no solamente tiene ese consejo para los ancianos, también la Escritura les habla a los jóvenes. Allá en 1 de Timoteo 4, del 12 al 16, ¿qué les dice el apóstol Pablo a los jóvenes? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, buen testimonio. ¿En qué? En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Buen testimonio en estas áreas. Entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Mis amados hermanos, este pasaje, dice el apóstol Pablo, que no tengan en poco su juventud, que no se sientan mal porque son jóvenes, que al contrario tengan buen testimonio, tengan una buena conducta en amor, espíritu, fe y pureza. Este es el consejo que da. Si el joven quiere dar buen testimonio, tiene que empezando por ser buen ejemplo. La mayoría de los jóvenes que no conocen al Señor tienen un testimonio de vicios, de perdición, de flojera, de desinterés por la vida. Sin embargo, el joven cristiano que es de buen testimonio empieza por ser buen ejemplo, responsable, buen estudiante, ser siempre atento, siempre diligente y siempre con un espíritu de fe y pureza. Es importante que nuestra vida y la de los demás,
la de nosotros mismos y de aquellos que vivimos en la fe, sea de buen testimonio. Dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No debemos de cansarnos. Lo repite el apóstol Pablo en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mis amados hermanos, no debemos de desmayar. Debemos de trabajar siempre para tener un testimonio digno. Sea que usted sea un anciano, sea que usted sea un joven, sea que usted esté viviendo en la vida adulta. El Señor es digno de ser glorificado a través de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Mis amados hermanos, quiero terminar con esto. La Escritura dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad se refleja a través de nuestras acciones y de nuestro buen testimonio. Otro pasaje nos dice: por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. No me atrevería a señalar si alguien es o no es hijo de Dios. Pero sí me dejaría pensando y sí me dejaría muchas dudas aquella persona que se dice cristiano, hijo de Dios, y tiene un mal testimonio o tiene malas acciones en su vida. El reflejo de un verdadero hijo de Dios es un buen testimonio, son buenas obras y buenas acciones. Así que, mis amados hermanos, si tú eres un hijo de Dios y hay ciertas acciones y actitudes que no le agradan al Señor, arrepiéntete de tu maldad, ve y dobla tus rodillas, pídele al Señor, entrégale al Señor esos pecados, esas acciones, esas actitudes. Levántate con un espíritu renovado y pídele al Señor la fuerza en el Espíritu Santo para cambiar y que tu vida refleje que eres un verdadero hijo de Dios. Dios te bendiga, el Señor te guarde y seguimos aprendiendo juntos de las Sagradas Escrituras. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado de aprender acerca de tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que este mensaje llegue a las vidas y quebrante los corazones. Que provoque el arrepentimiento de esas maldades y pecados y que cada día, Señor, podamos seguir creciendo en ti. Padre, ayúdanos a tener buen testimonio con nuestra vida y nuestro comportamiento diariamente hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Te lo ruego todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. El Señor se está manifestando en cada vida de nosotros. Como cristianos debemos llevar ese mensaje de amor, de paz, de confianza, de aliento a todas esas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Estamos en tiempos en que las personas están muy lejos de Cristo, pero nosotros tenemos en nuestra vida al Señor y lo manifestamos con poder a ese digno, santo, santo, santo que es nuestro Señor.
el trono está.